En el amanecer del siglo XVII, en la vibrante Ámsterdam de una Europa en transformación, nace la figura de Baruch Spinoza. Hijo de una comunidad judía sefardí, desde temprana edad su mente se mostró inquieta, desafiando las fronteras del pensamiento convencional. Mientras la ciudad bullía con intercambios culturales y tensiones religiosas, Spinoza descubría en las letras y en la filosofía una vía para comprender el misterio del universo. Su mirada, aguda y sedienta de verdad, se apartaba de la ortodoxia que dominaba su entorno, marcando el inicio de una trayectoria que lo llevaría a cuestionar dogmas inamovibles. En cada palabra y en cada reflexión se vislumbraba el germen de un pensamiento revolucionario que, pese a los riesgos, abrazaba la libertad de explorar la realidad sin ataduras. La vida, según él, no debía limitarse a aceptar ciegamente lo impuesto, sino a desentrañar la esencia oculta tras lo evidente. La pasión por el saber lo impulsaba a recorrer senderos insospechados, donde la duda se transformaba en motor de descubrimiento. Mientras crecía en un ambiente hostil a la rebeldía intelectual, su espíritu se templaba en el crisol del exilio interno, forjando una determinación inquebrantable por alcanzar una verdad más amplia. Este inicio, cargado de incertidumbre y coraje, invita al espectador a reflexionar sobre el valor de pensar de forma independiente, sin miedo a cuestionar lo establecido. Si este relato enciende en ti la chispa del pensamiento libre, te invito a darle me gusta y a suscribirte para continuar explorando juntos estos caminos de conocimiento y libertad. La vida de Spinoza tomó un giro dramático cuando, a los 23 años, su afán por cuestionar lo sagrado chocó con las rígidas normas de su comunidad. La excomunión, castigo severo que lo separó incluso de sus lazos familiares, se convirtió en el primer obstáculo que reveló la crudeza de una sociedad que no toleraba la disidencia. En ese momento, el filósofo se vio forzado a abandonar el confort de la pertenencia para abrazar un exilio intelectual que, lejos de doblegar su espíritu, lo impulsó a profundizar en la búsqueda de una verdad universal. La crítica a la autoridad religiosa no era un mero ejercicio de rebeldía, sino el germen de una filosofía que pretendía liberar al ser humano de las cadenas del prejuicio y la ignorancia. Spinoza se atrevió a sostener que la fe debía someterse a la razón y que el conocimiento auténtico no se hallaba en las tradiciones inamovibles, sino en la indagación incesante del universo. Con cada reflexión, desmantelaba las estructuras del dogma y proponía una visión donde Dios y la naturaleza eran una misma entidad, un todo indivisible que regía el orden de la existencia. Así, su destierro se transformó en una forja para la mente, permitiéndole delinear los principios que, siglos después, inspirarían a generaciones enteras. La lucha de Spinoza es un testimonio del precio de la libertad intelectual y un llamado a la valentía de pensar con independencia. En el silencio del exilio, Spinoza encontró en la soledad el espacio necesario para cultivar una mente inquieta y valiente. Lejos de los aplausos y reproches de la sociedad, se dedicó a trabajar con humildad, ejerciendo el oficio de pulidor de lentes, mientras sus ideas revolucionarias tomaban forma en innumerables escritos. Cada día se convertía en una lección de autodisciplina y reflexión, donde el labor cotidiano se mezclaba con la búsqueda incesante del conocimiento. En esos momentos de calma aparente, el filósofo redescubría la esencia de la libertad, entendiendo que la grandeza de la mente no depende de la aceptación social, sino de la capacidad de ver el mundo con claridad y sin prejuicios. Su rutina se transformó en un ritual de meditación activa, en el que cada acción, por simple que pareciera, llevaba consigo la semilla de una filosofía liberadora. Con la pluma como aliada, plasmó en papel ideas que desafiaban la noción convencional de un Dios personal y la inmortalidad del alma,
proponiendo en cambio una visión en la que la divinidad se manifestaba en la totalidad de la naturaleza. Este periodo de introspección le permitió comprender que el verdadero conocimiento reside en la capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin la necesidad de adornarla con ilusiones. Así, el pulidor se convirtió en un alquimista de la mente, transformando la cotidianidad en un camino hacia la sabiduría. La filosofía de Spinoza se erige como un faro que ilumina el camino hacia la comprensión del universo y de uno mismo. En sus escritos se percibe una clara invitación a abandonar la lucha infructuosa contra lo inevitable, a dejar de resistirse a la naturaleza y a encontrar en la aceptación una fuente inagotable de paz. Según su pensamiento, el sufrimiento humano emana de la incapacidad de aceptar la realidad tal como es, de pretender que el mundo se rija por nuestros deseos y no por leyes universales inmutables. Esta visión radical no supone una renuncia a la acción, sino una transformación del modo de actuar. En lugar de invertir energías en batallas contra fuerzas incontrolables, debemos dirigirlas a comprender y, así, liberarnos de la prisión de nuestras propias pasiones. Spinoza nos enseña que el conocimiento es el antídoto contra la desesperanza, pues al desentrañar las causas que mueven nuestro interior, dejamos de ser víctimas de un destino arbitrario. En esta perspectiva, cada experiencia, por dolorosa que sea, se torna en una lección que nos acerca a la verdadera libertad, esa libertad que nace del entendimiento profundo de la realidad. La claridad mental, fruto de una reflexión honesta y desprovista de ilusiones, se convierte en el recurso más poderoso para enfrentar los embates del destino. Así, su filosofía invita a transformar el dolor en sabiduría y a convertir la adversidad en una oportunidad para crecer y evolucionar. Uno de los consejos fundamentales de Spinoza es dejar de luchar contra lo inevitable. Para él, gran parte del sufrimiento nace de la resistencia a aceptar que el universo obedece leyes inmutables, independientes de nuestros deseos. En lugar de pelear contra la corriente, el verdadero camino hacia la serenidad consiste en comprender y fluir con la realidad. Esta aceptación no implica conformismo, sino una actitud activa de entendimiento que nos permite actuar con mayor eficacia. Cuando reconocemos que ciertos hechos están más allá de nuestro control, podemos enfocar nuestras energías en aquello que sí podemos transformar, dejando atrás la frustración y el resentimiento. La resistencia se convierte en la fuente del dolor, pues al aferrarnos a la ilusión de control, nos condenamos a una lucha interminable contra la naturaleza misma. Spinoza argumenta que el conocimiento nos libera. Al entender por qué ocurren las cosas, dejamos de sentirnos prisioneros de circunstancias inmutables. Cada obstáculo se transforma en una oportunidad para aprender y crecer, y la aceptación de la realidad se erige como el primer paso hacia una existencia plena y auténtica. Este consejo nos desafía a replantear nuestras prioridades, a dejar de ver la vida como un campo de batalla y a abrazarla como un flujo constante de experiencias. Otro pilar del pensamiento spinozista es la noción de libertad entendida no como la mera capacidad de elegir, sino como la comprensión profunda de por qué deseamos lo que deseamos. Spinoza desmonta la idea romántica del libre albedrío, mostrando que nuestras decisiones están condicionadas por una compleja red de causas, muchas de las cuales escapan a nuestra conciencia. La verdadera emancipación reside en desvelar estos mecanismos internos, en reconocer que cada impulso tiene un origen y que, solo al comprenderlos, podemos actuar de manera consciente y deliberada. Este proceso de autoconocimiento nos invita a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, permitiéndonos transformar reacciones automáticas en respuestas meditadas. El conocimiento de uno mismo se convierte en la llave que abre las puertas de la auténtica libertad,
pues nos libera del yugo de las pasiones descontroladas y del miedo que emana de lo desconocido. Al comprender las causas que rigen nuestros actos, dejamos de ser víctimas de impulsos ajenos y tomamos las riendas de nuestro destino. Este enfoque, aunque desafiante, ofrece una vía para alcanzar una existencia en la que la razón y la emoción conviven en armonía, sin que ninguna de ellas domine por completo. La invitación es a emprender un viaje introspectivo, a explorar los recovecos de nuestra mente y a descubrir la fuerza que se oculta tras cada decisión consciente. Te animo a comentar y compartir tus experiencias, para que juntos podamos construir un espacio de reflexión en el que el autoconocimiento y la libertad sean el camino hacia una vida más plena y auténtica. La búsqueda de la felicidad, según Spinoza, no se encuentra en el acumular bienes externos ni en la validación social, sino en la claridad interior y en la virtud del entendimiento. Para él, la verdadera alegría surge de vivir en el presente, apreciando cada instante sin la sombra constante de la insatisfacción que provoca esperar que algo externo nos complete. Esta visión invita a reconceptualizar la felicidad como un estado interno, una disposición del alma que se nutre del conocimiento y de la aceptación de la realidad. La beatitud no es una recompensa futura, sino una manifestación inmediata de la virtud que se cultiva al actuar en consonancia con la razón. En lugar de perseguir metas inalcanzables, Spinoza nos insta a descubrir la plenitud que reside en la comprensión de nuestra existencia, en la capacidad de ver el mundo sin distorsiones y sin expectativas irreales. La felicidad, en este sentido, se convierte en un ejercicio de autoconciencia, en un proceso continuo de aprendizaje y de transformación interior. Cada acción correcta, cada decisión meditada, se traduce en un acto de liberación que nos acerca a la esencia misma de la alegría. Este enfoque desafía la idea convencional de que la dicha es un premio que se obtiene al final de una ardua carrera, proponiendo en cambio que la virtud y la felicidad son inseparables, constituyendo el propio camino hacia una vida de sentido y armonía. En el terreno de las relaciones humanas, Spinoza plantea que el amor genuino debe liberarse de las ataduras de la dependencia emocional. El amor que se funda en la necesidad de ser completado por el otro, en el miedo a la soledad o en la obsesión de retener, se transforma en una forma de esclavitud que condena a sus protagonistas a la frustración. Para él, el auténtico amor surge cuando cada individuo se encuentra en plenitud consigo mismo y, a partir de esa integridad, comparte su ser sin esperar que el otro lo complete. Esta visión invita a repensar las relaciones desde la libertad y el respeto mutuo, donde el afecto se basa en la admiración y en la comprensión profunda de la otra persona, y no en la carencia. Al amar desde la abundancia interior, se establece una conexión genuina, exenta de miedos y de expectativas imposibles de satisfacer. Así, el amor se convierte en una fuerza que impulsa a crecer y a trascender las limitaciones impuestas por la dependencia, permitiendo a cada ser experimentar la vida en su máxima autenticidad. Esta concepción contrasta con la visión romántica tradicional, que a menudo idealiza la relación como la solución a todos los vacíos existenciales. Spinoza nos reta a comprender que nadie puede completarnos. La verdadera unión se forja cuando dos personas, ya plenas, deciden compartir sus caminos sin perder su individualidad. El miedo, según Spinoza, es la emoción que más poder tiene para encadenar nuestra mente y limitar nuestro potencial. Este sentimiento, surgido de la ignorancia y de la incertidumbre, se convierte en el instrumento favorito de aquellos que buscan manipularnos, ya sean gobiernos, instituciones o incluso nuestras propias inseguridades. El filósofo sostiene que cuanto más comprendemos el mundo y las causas de nuestros temores, menor es el poder que éstos ejercen sobre nosotros.
El miedo no es en sí mismo una emoción condenable, sino el resultado de la falta de conocimiento y de la tendencia a proyectar sobre el futuro escenarios de infortunio. Al enfrentarnos a este sentimiento, Spinoza nos invita a adoptar una actitud de curiosidad y de análisis, en lugar de dejar que la ansiedad nos paralice. Entender el origen de cada temor nos permite desarmar su efecto, transformándolo en una oportunidad para aprender y crecer. Este enfoque nos desafía a no caer en la trampa de vivir bajo el yugo de lo desconocido, sino a abrazar el poder liberador del conocimiento. Con cada duda esclarecida, se fortalece la sensación de autonomía y se disipa la sombra del miedo. La liberación emocional comienza cuando dejamos de ver el futuro como un ente amenazante y lo entendemos como parte de un proceso natural de cambio e incertidumbre. En el epílogo de este recorrido por el pensamiento de Spinoza, se entrelazan las enseñanzas que constituyen el núcleo de su filosofía: la aceptación incondicional de la realidad, la búsqueda incansable del conocimiento y la libertad que emana del autoconocimiento. Cada uno de sus consejos se revela como un camino hacia la paz interior, una invitación a vivir sin las cadenas del miedo, la dependencia y la frustración. La síntesis de su legado nos insta a ver la vida como un continuo fluir de experiencias, donde la felicidad se encuentra en la virtud y en la armonía con la naturaleza. Este pensamiento nos reta a transformar la adversidad en una fuente de aprendizaje y a descubrir que la verdadera fortaleza reside en la claridad con la que enfrentamos nuestros propios límites. La filosofía de Spinoza es, en definitiva, una herramienta para liberarnos de las ilusiones y para abrazar una existencia en la que el conocimiento y la razón sean los guías de cada acción. Al poner en práctica estos principios, aprendemos a vivir con autenticidad y a cultivar un amor que nace de la plenitud interior. Te invito, al finalizar este viaje, a reflexionar sobre cada idea aquí compartida, a dejar tus comentarios y a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el vasto universo del pensamiento y la libertad. La invitación es clara: vive en el presente, actúa con sabiduría y deja que cada instante sea una oportunidad para crecer y descubrir la grandeza que reside en ti.